Hoy vamos a desmentir los 5 mitos más populares del mundo del arte. ¿Te vas a sorprender? Vamos allá. Mito número 1. El cuadrado negro de Malevich es la negrura del cosmos. Y aquí tenemos toda una serie de mitos que no tienen ningún fundamento. Algunos mitos los inventaron historiadores del arte y otros el propio Malevich para formar su leyenda. En el cuadrado negro, la gente imagina de todo. Un píxel profético, una televisión mágica o un vacío cósmico. Pero todo esto son solo invenciones de personas imaginativas. Porque el cuadrado negro de Malevich es simplemente un cuadrado negro. La idea de crear el cuadrado negro le llegó a Malevich de manera cotidiana. En 1913 se estrenó la ópera futurista de Matyushin, La Victoria sobre el Sol, con decoraciones de Malevich. Los futuristas rechazaban lo natural y proclamaban la victoria de la mente sobre lo vivo. Eran como adolescentes del arte, que negaban todo y el arte en general. La ópera solía ser un espectáculo pomposo que mostraba la superioridad humana sobre la naturaleza. Y para visualizar esto, Matyushin ideó que en la escenografía el sol amarillo y vivo sería reemplazado por el cuadrado negro, como la forma y el color más antípodas y antinaturales que solo el ser humano puede crear. Así nació la idea del cuadrado negro, que por ahora era solo un cuadrado, aunque ya tenía una idea que ni siquiera era de Malevich. Tomará 2 años más desarrollar un estilo desde esta parte. El suprematismo, traducido, significa la máxima victoria de la forma sobre el contenido. Presentó el cuadro negro en la exposición de 1915, junto a otras pinturas suprematistas que eran variaciones de formas negras. El cuadrado entre ellas no fue el primero, solo uno de muchos que se pintaron. Pero en el proceso de prueba y error, cuando a Malevich se le ocurrió la simplicidad del cuadrado, entendió que eso era lo que buscaba. Una victoria total sobre el arte antiguo, cubriendo el pasado con un negro sólido hecho por el hombre, la nada. El cuadrado negro se convirtió en su manifiesto, el punto final, puesto con arrogancia en la sentencia al arte clásico, y nada más. El cuadrado negro posee un valor ideológico e histórico, siendo la primera pintura totalmente abstracta en la historia del arte. No puedo decir que esto llevó a la estetización del arte, más bien al contrario, a su ideologización. Y al final, surge mucho arte mediocre que nos presentan con arrogancia. Pero así sucedió, es imposible negar que fue un hallazgo brillante. Sin embargo, la reputación de Malevich no era buena. Varias veces le negaron la admisión en la Academia de Arte. Se le consideraba un artista mediocre, pero él deseaba tanto el reconocimiento que hizo todo lo posible para que su idea fuera la primera y se rodeara de leyendas. Por eso, él fecha la pintura en 1913, 2 años antes. ¿Y si alguien en el mundo ya había pintado algo similar? Ya existían cuadrados negros antes que él, y además hizo el cuadrado irregular para distinguirlo de otros cuadrados, para hacerlo único. Pero la historia prosaica del origen del cuadro negro no le daba tranquilidad, así que escribió una autobiografía en la que contó sobre un supuesto rayo negro que vio en su infancia y que lo inspiró con la visión del cuadro negro. Todos estos inventos fueron aceptados con gusto por los críticos de arte, ya que se sabe que la fuente más confiable son los propios recuerdos del artista, quien realmente quería embellecer su pasado mediocre. Y este es el mismo efecto del rey desnudo cuando una persona común mira un simple cuadrado negro. Ha escuchado que por alguna razón es famoso, pero no puede entender por qué. Pero es tan incómodo admitirlo que inventa la negrura del cosmos, los mareos que supuestamente lo invadieron al mirar la pintura. Editor, vean mi video sobre el cuadro negro. Ahí desmenuzo la historia de Malevich muy detalladamente. Mito número 2. Van Gogh se suicidó. Hasta hace poco, toda la comunidad artística estaba segura de que Van Gogh se quitó la vida, pero vamos a analizar cómo fue en realidad. El artista acababa de salir de la clínica para enfermos mentales Saint-Rémy de Provence, donde pasó todo un año. Después de la crisis que terminó con el corte de su oreja, se quedó en un pequeño pueblo cerca de París, Auvers-sur-Oise, para estar más cerca de su hermano Theo y al mismo tiempo bajo la supervisión de un doctor. En ese periodo pintaba un cuadro al día mientras vivía en un hotel que pagaba su hermano Theo. Cada día tomaba sus cosas y se iba al campo donde solo pintaba. En su nueva y recién adquirida manera, a la que había aspirado toda su vida, finalmente encontró ese estilo expresivo que se convirtió en una extensión de su alma atormentada y por el cual lo conocemos hoy en día. En uno de esos días, de la misma manera, recogió sus cosas y se fue.
pero un par de horas después regresó con una herida de bala en el abdomen. Theo llegó de inmediato para cuidarlo, pero 2 días después Van Gogh murió de sepsis. A las preguntas de quién lo hizo, él respondía: no culpen a nadie, yo lo hice solo. Esta última frase, según los presentes, pronunciada por el pintor, fue la base de la teoría del suicidio. Sin embargo, en esta teoría hay muchas inconsistencias. Hace algunos años se hallaron registros que esclarecen esta triste historia y responden a las inconsistencias de la teoría del suicidio. Si aceptamos la teoría del suicidio, Van Gogh debió reunir sus cosas ese día y de algún modo conseguir una pistola. Otros dicen que fue una escopeta para espantar pájaros, ir al campo cerca del castillo, dispararse en el abdomen, tirar el arma y, desangrándose, regresar al hotel. De inmediato surgen varias preguntas. ¿De dónde obtuvo Van Gogh el arma? No hay ningún testimonio de que alguna vez haya poseído un arma o siquiera supiera cómo usarla. ¿Para qué ahuyentar a los pájaros si simplemente podía no pintarlos? ¿Por qué, si planeaba suicidarse, llevó consigo todo su material de pintura como si realmente tuviera la intención de pintar? ¿Por qué no dejó una nota de despedida, como suelen hacer los suicidas? ¿Por qué se disparó en el abdomen, cuando normalmente el disparo es en la cabeza? Y además, ¿cómo es siquiera posible dispararse en el abdomen con una escopeta? ¿Para qué ir al campo para eso y luego regresar? Todas estas preguntas no tienen respuesta en la teoría del suicidio. Y así, en 2011 dos investigadores, Steven Naify y Gregory White Smith, publicaron una nueva biografía de Van Gogh que causó mucho revuelo. Responde todas estas preguntas. Encontraron documentos que confirman que en ese momento 2 adolescentes causaban problemas en el pueblo, uno de los cuales era René Secretan, de 16 años. Ambos adolescentes solían acompañar a Van Gogh en los bares, quien tenía serios problemas con el alcohol. Y lo más importante, tenían una pistola que usaban por travesura para asustar a la gente del pueblo. René Secretan confirmó la posesión de la pistola y su relación con Van Gogh, además de dar declaraciones e entrevistas. Los autores dicen que los 2 adolescentes jugaban cerca del Castillo Viejo, donde ese 27 de julio de 1890 estaba Van Gogh con sus pertenencias. Ellos creyeron que los adolescentes se burlaron del pintor y le dispararon accidentalmente en el abdomen. El pintor llegó al hotel y al responder trató de proteger a los adolescentes. No culpen a nadie, yo lo hice solo. Así no hablan las personas que realmente lo hicieron solas. Ellos no necesitan justificar a nadie. Los críticos de esta teoría señalan que ni Theo, ni la policía, ni el médico consideraron este caso como un crimen, afirmando al mismo tiempo que Van Gogh estaba deprimido y que ya había intentado suicidarse. Y esos son argumentos muy débiles, porque si el propio Van Gogh no quería que los adolescentes fueran acusados, ¿cómo podrían sospecharlo los demás? Además, Van Gogh estuvo deprimido toda su vida. Por el contrario, tras salir de la clínica en los últimos meses, se sentía libre y pintaba sin parar. La depresión no favorece tanta productividad. Unos meses antes se vendió su primera pintura. Recibió elogios de Claude Monet y empezó a ser reconocido. ¿Por qué una persona se quitaría la vida justo cuando apenas empezaban a alcanzar el éxito? En cuanto al antiguo intento de suicidio, realmente ocurrió en la clínica. Comió sus pinturas y bebió trementina, pero eso fue en la clínica durante una crisis. Después, el médico escribió que el pintor ya no tenía pensamientos suicidas, por lo que le dieron de alta. Además, después de eso, el pintor escribió: estoy tratando de recuperarme, como una persona que, al querer suicidarse, pero al descubrir que el agua está demasiado fría, intenta volver a agarrarse de la orilla. Es decir, en realidad nos está diciendo: lo intenté, me asusté y dejé esa idea. Si viste mi video sobre Van Gogh, sabes que era desaliñado, maloliente, nervioso, irritable y propenso a la bebida, además de que tenía una sola oreja. ¿Era un forastero nuevo en la ciudad? Y la idea de que 2 adolescentes compañeros de copas empezaron a burlarse de él y a amenazarlo con una pistola me parece bastante lógica, mucho más lógica que suponer que consiguió un rifle en algún lugar para espantar pájaros. Siempre le faltaba dinero y a menudo se privaba de comida. ¿Acaso gastaría dinero en balas para espantar cuervos si simplemente podía no dibujarlos? En sus últimas pinturas aparecen cuervos, que dibujaba con gusto. La pintura Campo de Trigo con cuervos es vista como profética por quienes apoyan la teoría del suicidio. Se dice que en estas aves el artista anticipó su final.
Entonces, decídanse, ¿quería ahuyentarlas o dibujarlas sintiendo su final? Suena, claro, dramático, pero sumamente poco creíble. En otras palabras, reuniendo todos los datos, la versión del suicidio me parece completamente ilógica, llena de inconsistencias, y al mismo tiempo la versión de un asesinato intencional o accidental resuelve todas esas dudas. Pero la mayoría de la comunidad artística sigue creyendo en la teoría romántica del artista desdichado, que no soportó las dificultades y la falta de reconocimiento. A veces nos cuesta aceptar que incluso las personas más grandes son simplemente personas, pueden ser desordenadas, borrachas y morir a causa de una simple pelea doméstica. El video completo sobre Van Gogh está en mi canal, el enlace está en la descripción. Mito número 3. La ruina financiera de Rembrandt ocurrió por la venganza de un cliente. Sobre la vida de Rembrandt circulan literalmente leyendas, pero la cuestión más debatida es el colapso aparentemente inexplicable de su carrera. ¿Por qué y cómo? Desde recibir encargos para la corte real hasta comprar una de las casas más caras de Ámsterdam. Rembrandt, en solo unos años, se arruinó, perdió su taller y cayó al nivel de un pintor común que trabajaba para otra empresa. La teoría clásica sostiene que todo esto ocurrió por el audaz desafío, casi ofensivo, que el pintor lanzó de forma velada a la alta sociedad de los Países Bajos, con la pintura La Ronda Nocturna. Supuestamente en ella codificó revelaciones tan escandalosas que cruzó la línea, fue expulsado y privado de grandes encargos. Según esta teoría, Rembrandt supo de un asesinato cometido por los protagonistas de la pintura, la Compañía de Fusileros de Ámsterdam. Se afirma que el cliente no perdonó todas esas insinuaciones codificadas y se volvió en contra del pintor, arruinando su vida, e incluso ni siquiera pagó por el lienzo. Esta teoría conspirativa se presenta de manera pintoresca en la película de Peter Greenaway, Rembrandt, Yo acuso, donde él recorre toda la pintura e interpreta de manera bastante libre casi cada rincón de la obra. Incluso encuentra en ella al diablo y condena en la figura del propio Rembrandt, quien se retrató a sí mismo detrás del hombro de uno de los soldados. Pero en realidad, de nuevo, no es así. Rembrandt despegó a una edad muy temprana. Su primer gran cliente apareció por casualidad en su taller cuando él tenía apenas 22 años. Quedó tan impresionado con el talento de Rembrandt que comenzó a mencionarlo en la corte. Y pronto Rembrandt recibió un encargo del propio príncipe de Orange y después de él, de otros ciudadanos influyentes y ricos de Holanda. A los 30 años se convirtió en el pintor más popular de Holanda. El dinero fluía a raudales, y Rembrandt, como probablemente cualquier otro hombre de su edad, empezó a gastar dinero en objetos de arte caros, muebles, vestimenta y pronto se casó. En ese tiempo, Holanda era la potencia comercial más influyente del mundo, y en cada esquina de Ámsterdam se vendían todo tipo de cosas exóticas de ultramar, muebles, esculturas, pinturas, armas. Y a Rembrandt le encantaba todo eso. Compraba en grandes cantidades sin fijarse mucho en el precio. Solo por un encargo del príncipe de Orange recibía 1.200 florines, equivalente a 4 años de salario de un artesano común, y tuvo 6 encargos así solo del príncipe. Estando en la cima del mundo, Rembrandt decide comprarse una casa y la adquiere con una hipoteca a 6 años por un precio de 13.000 florines. Una de las casas más caras de Ámsterdam en la calle más prestigiosa. Su cálculo es sencillo. Si por una pintura recibe 1.200, entonces 13.000 son solo 10 pinturas. En el peor caso, venderá algunas antigüedades que valoró en 30.000 florines. Parecería que podría salir mal. Aquí es donde los teóricos de la conspiración dicen que todo se debe a la ronda de noche, que la audacia del pintor fue castigada, dejaron de encargarle cuadros y se arruinó. Una historia hermosa sobre un pintor honesto y valiente que desafió a los criminales corruptos. Se sabe que Rembrandt recibió los 1.600 florines completos por este cuadro, 100 de cada participante. Este tipo de pinturas eran una especie de foto grupal o corporativa, y diferentes organizaciones de gremios las encargaban para colgarlas en la pared del salón de reuniones del gremio, como se hace ahora en las oficinas. Normalmente se pintaban de forma sencilla, alineando a los participantes como en un desfile. Rembrandt prefirió crear una historia y separarlos. Aunque todos pagaron lo mismo, los papeles que recibieron no fueron iguales y algunos quedaron relegados, lo que los dejó insatisfechos.
Eso no importó. El capitán y el teniente quedaron encantados. El capitán hizo una copia para su diario y estaba muy orgulloso. Este cuadro estuvo 80 años en la sala de la compañía de fusileros y luego fue trasladado con honores al ayuntamiento. Tales honores difícilmente se darían a una pintura rechazada. Estén de acuerdo, ¿qué pasó en 1642? Justo en el mismo año en que se encargó la Ronda de Noche, la esposa de Rembrandt, Saskia, murió y ella escribió un testamento en el que dejó toda su fortuna a su hijo. Rembrandt fue nombrado tutor y de esa manera la mitad de su fortuna en un instante pasó a pertenecer a su hijo menor de edad y él ya no podía disponer de ella. Seguro de su grandeza, Rembrandt seguía gastando en cosas sin importancia. En 1653, 14 años tras comprar la casa, aún debía 7.000 florines. Según el contrato, la deuda debió pagarse hace 7 años, pero la hipoteca la otorgaron los antiguos dueños, no un banco, y ellos se quejaron ante los regidores de la ciudad. Después de revisar el caso, se le indicó a Rembrandt que pagara la deuda de inmediato, y aquí es donde empieza lo más interesante. El artista no tenía ese dinero, así que pidió a sus mecenas que le prestaran casi toda la suma por un año. Tras un año, el dinero debía devolverse obligatoriamente. Y la mitad de su fortuna, como recuerdan, pertenecía a su hijo y era intocable. Y decide vender sus tesoros acumulados, pero, para su horror, solo obtiene 5.600 florines por ellos. Esa cantidad no era suficiente ni siquiera para cubrir las deudas, se enfrentaba a la bancarrota y a la vergonzosa prisión por deudas. Entonces opta por un procedimiento llamado cesión de derechos, donde vende todos sus bienes para pagar deudas. Pero al propio artista le queda lo necesario para continuar trabajando. Eso es mucho mejor que la bancarrota y la cárcel. Vende la casa, paga deudas y con lo restante renta una casa más pequeña con su hijo. Pero, desafortunadamente, después de este procedimiento, por ley no podía abrir ni dirigir su propio negocio y fue excluido del gremio de artistas. Sin embargo, su nueva pareja y su hijo abrieron un negocio como fachada, en el que Rembrandt continuó trabajando hasta el final de su vida, de hecho, conservando a muchos clientes distinguidos. Técnicamente él era un empleado, pero eso no era más que una fachada. Así es, amigos, solemos querer creer en la nobleza e infalibilidad de las grandes personas. Pero la realidad es que incluso los artistas más famosos y geniales en la vida real pueden ser financieramente ignorantes, excesivamente ambiciosos y a veces simplemente infantiles e imprudentes. Mito número 4. El artista debe ser pobre. Y este es otro mito hermoso, romántico, pero completamente alejado de la realidad. En realidad, si miramos la historia del arte y a sus representantes más destacados, veremos que la situación es exactamente lo contrario, aunque con algunas condiciones. Ahora les voy a contar. Veamos artistas que nacieron pobres y se volvieron grandes. Manet y Renoir, por ejemplo, eran amigos, pero eran tan pobres que solo comían frijoles y compartían un pequeño cuarto que también era su estudio. Había tan poco espacio que debían turnarse y dividir el día. Uno trabajaba en la mañana con luz y el otro en la tarde. Sus cuadros se vendían por apenas 100 francos y ese dinero apenas les alcanzaba para comer y pagar la renta. Y para crear, también necesitaban comprar pinturas y lienzos. En esas condiciones, cada cuadro era una mercancía para ellos. Ante todo, buscaban salir de la pobreza para ser libres y, sin preocuparse por críticos o compradores, dejar volar su imaginación y experimentar. Ellos fueron los primeros impresionistas y estaban desarrollando un nuevo estilo que, como ya saben, revolucionaría el mundo del arte, pero que era completamente incomprendido y rechazado por sus contemporáneos. En esas condiciones, cada vez que pensaban en una pintura, tenían que elegir entre pintar como lo dictaba su alma o pintar como lo esperaba un posible comprador. La elección entre creatividad y dinero con hambre creaba Dimatorsoc. A menudo tenían que llegar a compromisos, participar en el salón oficial para hacerse un nombre. De hecho, tenían que llevar una doble vida, una para ganar dinero y otra para realizarse a sí mismos. Renoir al final terminó rindiéndose y tomó el primer camino, ocultando su enorme talento bajo la manga. Manet pasó 30 años buscando reconocimiento y sobreviviendo con pocas monedas.
y al final superó la inercia y el escepticismo de un mundo del arte rígido, convirtiéndose en el más grande artista de la modernidad. Sus cuadros más audaces y famosos, como los nenúfares, las gavillas y la Catedral de Rouen, los pintó. Ya siendo rico, cuando ya no tenía que temer la reacción del público ni preocuparse de que mañana no tendría dinero para comprar pan. La libertad financiera se volvió para él un ansiado suspiro de libertad y creatividad. Así funciona. Amigos, se preguntarán, ¿y Van Gogh? Él necesitó dinero toda su vida y casi no vendió ninguna pintura, pero aún así se convirtió en un grande, ¿no es así? Sí, tienen razón, pero a Van Gogh lo mantenía, aunque fuera mínimamente, su hermano Theo, proporcionándole lo necesario para vivir. Ese es un punto importante. Lo retomaremos después. Para más detalles sobre Monet y Renoir, vean mis videos. Dejaré el enlace en la descripción. Veamos la situación desde otro punto de vista. Muchos grandes artistas nacieron en familias ricas y nunca les faltó nada. Эдуард Мане, Берта Мариза, Леонардо да Винчи, Густав Климт, Анри Матис, Игон Шеле, Сальвадор, Дали Пикассо. Этот список можно продолжать бесконечно. Y el dinero de sus familias no solo no les estorbó, sino que les ayudó mucho a obtener una buena educación y buenos encargos. Y en general, les permitió no preocuparse por si mañana nadie compraría ese cuadro y su familia no tendría dinero para comprar comida. Desde el principio, podían entregarse libremente al vuelo de su imaginación, sin temer que una mala crítica o la falta de ventas afectara negativamente su situación. Así que más bien, no a pesar de su libertad financiera, sino gracias a ella, conocemos sus magníficas obras. En otras palabras, la pobreza, por muy romántica que suene, no es un estímulo ni una condición para una mayor productividad y libertad creativa. Al contrario, es esa cadena que cualquier artista principiante busca quitarse de encima. Un artista solo puede arriesgarse creativamente si tiene dinero suficiente para materiales y comida, como Van Gogh. La riqueza también tiene su lado negativo. Mucho dinero puede arruinar al artista. Cuando el nombre del artista empieza a vender su obra, al propio artista ya no le importa qué pintar, porque de todas formas lo comprarán personas que no entienden de arte. Compran el nombre del artista y a menudo no les importa lo que pinte. Muchos artistas, al alcanzar el reconocimiento, se degeneran. Así pasó con Salvador Dalí, quien al final de su vida simplemente vendía lienzos en blanco firmados. Así fue con Picasso, que en sus últimos años pintaba un cuadro diario como en una fábrica. Esto ocurrió con Andy Warhol, quien produjo arte pop en masa en su famosa fábrica, a menudo sin tocar las pinturas. Y así sucede con Damien Hirst, quien actualmente simplemente pone su nombre en los objetos de arte con sus propias manos, sin hacer nada más por ellos. Artistas contratados hacen eso, volviendo el arte una máquina de dinero. Como ven, amigos, la relación del artista con el dinero es muy complicada. Debe haber suficiente dinero para no negarse lo más básico y poder seguir creando. Pero el exceso de dinero a menudo lleva a la degeneración del pensamiento artístico, convirtiendo a los artistas en una empresa comercial que produce mercancía únicamente para venderla. El mito número 5 es que entre los grandes artistas no hay mujeres. Existe la opinión de que las mujeres no pueden ser buenas artistas. Sin embargo, este estereotipo surgió como consecuencia de la especialización histórica, en la que la profesión de artista durante mucho tiempo se consideró exclusivamente masculina. Hasta mediados del siglo XIX, la mujer casada no podía trabajar por cuenta propia. Ese rol era del esposo. Se suponía que una joven soltera podía practicar la pintura como parte de su autoeducación, pero solo hasta que se casara. Después, su ocupación principal era la familia, el esposo y criar a los hijos. Además, no se suponía que una mujer estuviera a solas con un hombre, por lo que cualquier tema con hombres, y más aún desnudos, les estaba prohibido. Y así sucedía casi siempre, con muy raras excepciones. Y les voy a contar dos historias de diferentes épocas, pero que muestran claramente por qué conocemos a tan pocas mujeres artistas en el siglo XVI, en la época del Renacimiento, de la que hablamos recientemente. No se pierdan el video si aún no lo han visto. Sofonisba Anguissola nació en una familia aristocrática italiana. Ella mostró tanto talento para el dibujo que pronto pintó retratos de su familia y numerosos autorretratos. A los 27 años, ella viajó a Roma y conoció a Miguel Ángel, quien la elogió y la recomendó a la nobleza como gran retratista. Poco después, se mudó a España,
a Madrid a la corte del rey Felipe II para servir como pintora de la corte, maestra de dibujo y dama de compañía de la reina Isabel de Valois, de 14 años, la tercera esposa del rey Felipe II. Ese era el mayor honor entonces, pero ni siquiera podía firmar ninguno de sus retratos. En ese entonces, solo los miembros del gremio podían firmar retratos, y una mujer no podía ser miembro. Sin embargo, después de la muerte de Elisabetta, la posición de la artista en la corte se debilitó y la casaron rápidamente. Ella dejó Madrid y casi dejó de pintar 7 años hasta que su esposo murió. Y no conoció a un nuevo hombre que en todo apoyaba su pasión por la pintura. Y ella reanudó su práctica. Al final de su vida ya pintaba grandes lienzos y era una de las artistas más respetadas de la actualidad. Como pueden ver, solo podía dedicarse a su pasión con permiso, pero no solo ella. Al mismo tiempo, vivía, por ejemplo, Lavinia Fontana, quien incluso tenía su propio taller y recibía encargos profesionales bastante importantes. Se especializaba en la nobleza y temas religiosos en la época del barroco. Trabajaba Artemisia Gentileschi, quien pintaba impresionantes escenas dramáticas. Y se convirtió en la primera mujer aceptada en la Academia de Bellas Artes de Florencia en tiempos de María Antonieta. De nuevo, las mujeres del suzerain tuvo a la pintora de la corte Elisabeth Vigée-Lebrun, autora de más de 800 obras que impactaron globalmente. Segunda historia, versión Women. Durante el impresionismo, a mediados del siglo XIX, 300 años tras el safonismo, Bertha Morisot fue una de las primeras impresionistas y por la calidad y audacia de sus obras no le pedía nada a Claude Monet. Ella fue una de los 7 grandes impresionistas que iniciaron la revolución en la pintura. Ella tenía una hermana que incluso superaba a Bertha en talento, pero se casó joven y dejó la pintura, mientras que Bertha siguió hasta el final. Antes de casarse, estaba enamorada de Eduardo Manet, ya casado. Sabía que el matrimonio acabaría su carrera, por eso se casó muy tarde para la época, a los 33 años. Su esposo fue el hermano de Manet, quien estaba enamorado de Bertha y la apoyó con todo su ser, así como su pasión por la pintura. Y solo gracias a esto ahora podemos admirar sus magníficas obras. En la estricta sociedad francesa del siglo XIX, ella se abrió camino a la fuerza. Tengo un video sobre ella en el canal, véanlo, es muy interesante. Como pueden ver, 2 historias separadas por 300 años son muy parecidas. 2 mujeres talentosas pudieron realizarse en un mundo estricto solo gracias a la ayuda de otras mujeres con poder y a la enorme suerte de encontrar esposos comprensivos. Pero Bertha Morisot no estaba sola. Justo detrás de ella venía Mary Cassatt, una estadounidense que trabajaba en París, la segunda mujer en el núcleo de los impresionistas, y ella, junto con Bertha, se convirtió en una de las pioneras de la nueva pintura. Y además, Eva González fue alumna de Edouard Manet y rival de Bertha Morisot. Aunque no expuso oficialmente, a veces su talento era visto como superior al de algunos impresionistas. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la magnífica Natalia Goncharova. Junto a su esposo, también artista, creó el rayonismo. En mi opinión, pintaba maravillas y era más talentosa que él, no inferior a Korovin. ¿Sabían que incluso sus lienzos de desnudos femeninos se consideraron indecentes? ¿Una mujer pintando a una mujer desnuda? ¿Qué es eso? ¿Qué escándalo? La artista fue sometida a un verdadero juicio y Goncharova tuvo que abandonar Rusia. Habrá un video sobre ella, suscríbete para no perderlo. Y Zinaida Serebryakova es siglo XX y época soviética, cuando la emancipación femenina en Rusia avanzaba rápidamente. Sin ella no habríamos visto obras tan conmovedoras. Podría mencionar más nombres, y serían aún más si hasta hace poco la pintura no se hubiera visto solo como asunto de hombres. Este mismo mito del que estamos hablando ahora es falso y limitante. Miren, en cuanto se les dio la oportunidad a las mujeres, en cuanto se les permitió atreverse, de inmediato en cada rincón surgió una talentosa artista. Y ahora, ¿qué ocurre casi sin restricciones? Ahora hay tantas artistas mujeres en la sala como artistas hombres, y eso precisamente confirma que el talento artístico no depende del género. La legendaria Marina Abramović, la inigualable Yayoi Kusama, Tracey Emin, Kiki Smith, Elizabeth Peyton, Caroline Lawson, podría seguir enumerando por mucho tiempo. Ahora, cuando nadie dice que ser artista no es cosa de mujeres, estamos presenciando un amanecer sin precedentes del arte creado por mujeres.
Las mujeres ahora son artistas, directoras, productoras, músicas, directoras de orquesta y escritoras, profesiones antes impensables para ellas y que hoy representan una fuerte competencia para los hombres. Como pueden ver, todos estos mitos existen solo porque queremos ver el mundo un poco más romántico. Editor, suscríbanse por supuesto al canal y además tengo Boosty y Patreon y les estaré muy agradecido si se suscriben, aunque sea con la suscripción más pequeña, eso ayudará mucho al desarrollo de mi canal. Muchas gracias de antemano y hasta luego a todos.